Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por la bendición y la oportunidad de poder estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. En esta noche vamos a iniciar el tema sobre el diagnóstico de la lepra en el capítulo 13 del libro de Levítico. Recuerde usted que estamos estudiando este hermoso libro que trajo muchas leyes al pueblo de Israel, pero que algunas de ellas hasta el día de hoy siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana. La vida cotidiana del ser humano sigue estando hasta el día de hoy como parte de su vida de comunión con Dios, pero también dentro de la sociedad. Hoy estaremos hablando de este tema tan importante que nos lleva a reflexionar sobre lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, estaremos juntos acudiendo a la palabra de Dios, que es nuestra regla de conducta, fe y práctica. Ese diagnóstico de la lepra, que en aquel entonces era bastante común, como una enfermedad de la piel, como una enfermedad de la carne, y que no tenía cura todavía hasta años anteriores a este día. Todavía había este tipo de enfermedades sin cura, pero gracias a Dios se ha ido erradicando y la ciencia ha ido avanzando, y con ello también ha ido trayendo la sanidad de algunas enfermedades, como lo fue la lepra. Las instrucciones para la lepra era una cosa muy maravillosa que tenía Dios que mostrarle al pueblo de Israel, y esto nos habla de una vez más, de esa preocupación de Dios para nosotros. En esta noche les invito a tener un tiempo de oración. Vamos a orar, acompáñenme y podamos pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque nos permites estar delante de ti. Gracias porque podemos acercarnos a tu presencia y a tu palabra para poder analizar el método que se seguía para examinar la lepra, Señor, y para descubrir si realmente era esa enfermedad. Porque, Señor, el pueblo de Israel tenía que estar seguro de ello, y ante la falta de médicos en aquel entonces, los sacerdotes hacían, Señor, la tarea de poder examinar a los leprosos, y esto era, además de un riesgo, pero también, Señor, demostraba la confianza que se tenía en ti, de que tú guardabas a tus siervos. Hoy, Señor, el pecado se ha considerado como la lepra, Señor, moderna de este mundo, que está contaminando a muchos y está, Señor, dañándoles en su vida, tanto física como espiritual. Pero, Padre, permite que podamos estar delante de ti en esta noche y podamos aprender de tu palabra para la gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, Levítico 13, el diagnóstico de la lepra. Dice la palabra del Señor que este método de examen de lepra era muy importante. Dice la palabra en los versículos 1 al 8, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y el séptimo día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y si al séptimo día el sacerdote le reconociere de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel
después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote, y si reconociéndose el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Mis amados hermanos, esta lectura de estos primeros versículos nos muestran la preocupación y el cuidado que todo el pueblo de Israel debería tener para no contaminar a sus semejantes, a su prójimo. Y esto nos hace pensar de cómo Dios tenía cuidado de nosotros, cómo Dios se fijaba en nuestras vidas cotidianas. Con esto en nuestra mente, con esta lectura de la palabra, quiero invitarlos a que cantemos el himno número 95, Compadécete de nosotros, y el himno 262, En un aposento alto. Cantemos con gozo al Señor de ello. De gastar. En un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Desde aquel feliz momento mora el Consolador en el corazón creyente, dando dones, paz y amor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder
a cada corazón. El Espíritu de Cristo hoy nos llena de poder para ser testigos fieles, predicando por doquier. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dile que te aguanten. Amén. Damos gracias a Dios porque podemos
A veces se dan diagnósticos no correctos y se dañan a las familias o a las personas en las tomas de decisiones. Ahora, el tipo de enfermedad infecciosa no se especifica. Sin embargo, a menudo se ha asociado con la lepra, que era la enfermedad de Hansen, ya que el sustantivo sharahat se tradujo como lepra en la Septuaginta. Por lo tanto, la palabra hebrea no se corresponde con exactitud con lo que llamamos hoy día en la actualidad lepra. Es más bien un término muy general que pudiera incluir la tiña o la psoriasis, la leucodermia o así también como la enfermedad de Hansen, terminología médica que hoy en nuestros tiempos modernos es utilizada para referirse a lo que comúnmente se llama lepra. En nuestros tiempos es la enfermedad de Hansen. Ahora, estas enfermedades como que se menciona como lepra, hoy día podemos pensar y recientemente, en un pasado muy reciente, por ejemplo, la viruela, el sarampión y la escarlatina, podían comenzar con una infección cutánea considerada lepra y la persona quedaría aislada durante el tiempo necesario hasta que la afección desapareciera. Por lo tanto, esta cuarentena ayudó a prevenir la propagación de este tipo de enfermedades entre el pueblo de Israel, por lo cual se tenía cuidado. Ya dijimos que el pueblo de Israel no comiera animales que podrían ser contaminantes para el pueblo de Israel. Eso ayudó a que no padecieran tantas enfermedades como el resto del mundo. Ahora, la lepra se trataba tan seriamente porque era una enfermedad horrible, era también una imagen drástica y dramática del pecado, y su obra espiritual en los seres humanos era sumamente muy difícil de soportar. Ahora, cuando la lepra aparece por primera vez en la piel de una víctima, comienza como pequeñas manchas rojas y en poco tiempo se agrandan, se vuelven blancas y tienen un aspecto brillante o escamoso. Pero ¿sabe qué pasa? Que muy pronto las manchas se extienden por todo el cuerpo y el pelo comienza a caerse. Primero el de la cabeza y luego incluso el de las cejas. Y a medida que empeora, las uñas de las manos y de los pies se aflojan y empiezan a podrirse, y este es algo difícil de soportar. Ya por último, cuando las uñas de los pies y manos que se han aflojado se caen, es que la enfermedad ya ha cobrado un lugar muy fuerte dentro del cuerpo humano. Ahora, las articulaciones de los dedos de las manos, de los pies comienzan a pudrirse y empiezan a caerse, es decir, se están pudriendo en vida. Y entonces en la boca, por ejemplo, las encías empiezan a encogerse y no pueden sostener los dientes, por lo que a menudo los dientes se pierden y varios de ellos empiezan a caer. La lepra sigue comiendo la carne de la cara hasta que la nariz desaparece literalmente y el paladar e incluso los ojos se pudren y la víctima se consume poco a poco hasta la muerte. Esto es algo muy fuerte. Hoy en la actualidad, mis hermanos, la lepra es una enfermedad tan grave que desconcierta por completo la habilidad del médico. Se puede hacer mucho para aliviar la angustia que causa, pero hasta hoy día yo no tengo noticias, posiblemente pronto podamos tener una solución de ello, pero no hay cura para ella. La lepra sigue siendo una enfermedad terrible y sin cura. Ahora, en los países en que existen leyes sanitarias, se erradica casi por completo la lepra, pero o ya se erradicó, mejor dicho, por completo casi esto de la lepra, pero eso hace al eliminar
Cuando esto se hace, se eliminan las causas, no porque se cura al que lo padece, sino que las causas que lo provocan son eliminadas. Entonces, la lepra en aquellos años era en efecto algo así como la muerte en vida, nada menos que eso, algo como la muerte en vida. Estaban vivos, pero en vida estaban muertos. Era algo así como un envenenamiento de los manantiales, una corrupción de toda la alergia de la vida. La verdad es que la muerte de la persona era muy lenta, todo el cuerpo se iba muriendo, su carne poco a poco, de modo que un miembro tras otro se descomponía y caía, y era necesario tener cuidado con ello. ¿Recuerda usted cuando 10 leprosos fueron sanados por el Señor Jesús? Esto fue un milagro maravilloso, un milagro sorprendente, y hasta el día de hoy podemos nosotros pensar en cómo este milagro sigue siendo hasta el día de hoy algo que no ha sido totalmente reconocido como algo poderoso de parte de Dios. Los 10 leprosos fueron sanados, solo uno regresa agradecido. Sin embargo, no se les quita el milagro de la sanidad a los otros. Se hace énfasis a la gratitud que uno de ellos tiene en su corazón. Por lo tanto, las precauciones que aquí nos muestra se tomaron no solo por razones sanitarias o para que se evitara el contagio. ¿Por qué decimos esto? Porque aún no se tiene la certeza de que la lepra fuera contagiosa. ¿Por qué se hizo estas precauciones, se tomó todas estas precauciones? Se toman las precauciones para que la persona pudiera aprender a través de la parábola de la lepra o del problema de la lepra lo horrible y repugnante que es el pecado a los ojos de Dios. Es algo así como una muestra clara de lo que Dios quería prever para nuestra naturaleza humana. La lepra entonces es como el pecado en muchos sentidos, y existen buenas razones por las cuales muchos maestros antiguos consideraban un leproso como alguien que ya había muerto. La lepra, por lo tanto, es similar al pecado de varias formas. Por ejemplo, comienza como algo insignificante, y eso se parece mucho al pecado, porque el pecado empieza como algo insignificante, no causa dolor en sus inicios y sin embargo va creciendo lentamente. La lepra también a menudo desaparece por un tiempo y luego regresa. Por lo tanto, esto tiene que ser sumamente cuidado, porque otro de los síntomas es que adormece los sentidos, no se siente nada en el área afectada, causa decaimiento y deformidad. Con el tiempo le da a la persona una apariencia repulsiva. Por lo tanto, en estos sentidos la lepra es muy parecida al pecado que puede entrar a la vida del ser humano. Por lo tanto, todo hombre por naturaleza es como un leproso. Somos leprosos o semejantes a un leproso, repugnantes en nuestra persona, infectados en todas nuestras acciones y en todo lo que hacemos. Solo es un constante hacer el mal, dice el apóstol. Por lo tanto, tenemos la incapacidad de tener comunión con el pueblo de Dios y por lo tanto somos excluidos, ¿sí?, total y completamente debido a nuestro pecado cuando no hay arrepentimiento de la presencia y la aceptación de Dios. A la luz de esta consideración, entonces, recordemos que llegó en el cumplimiento de los tiempos uno que no podía mirar, sino también tocar al leproso, uno que podía curar. Esa es la historia de su trato con el pecado. Jesús no solo podía tocar al leproso, sino también lo podía curar de su lepra. Por lo tanto, el examen que se practicaba en aquellos tiempos es algo que nos debe hacer pensar en lo que Dios está haciendo en nuestra vida como su pueblo. Qué maravilloso es recordar que Cristo Jesús no solo
nos miraba, cuán afectados estábamos por el pecado, sino que dio el toque de su gracia en nuestra vida, nos sanó y nos limpió de ese pecado que hoy día puede estar haciéndonos mucho daño en la vida cotidiana. Los versos 9 al 11 nos hablan de ese examen de las llagas y los tumores o las llagas que se tenían que hacer. Dice: cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Ahora, y este lo mirará, dice. Aquí podemos ver claramente las reglas específicas para hacer un diagnóstico certero de la lepra. Los detalles concretos dados en tantas situaciones diferentes enfatizan que Dios no quería que solo fuera esto una conjetura, sino el resultado de un examen cuidadoso, un diagnóstico, diríamos en nuestros tiempos, tan serio que no debía ser adivinado, sino tenía que ser analizado, estudiado detenidamente. La carne viva que menciona la Biblia demuestra que no se trataba de una lepra superficial, sino de una de naturaleza más profunda y maligna. ¿Por qué? Porque ya se había comido la propia carne, por lo tanto en el versículo que sigue se le llama lepra crónica, y por lo tanto es una lepra ya muy desarrollada, ya ha sido una lepra que ha estado allí en el ser humano, en el cuerpo, por mucho tiempo, pero que ahora ya no tiene posibilidad de ser sanada. Ahora, le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará. Dice, si un hombre o una mujer era diagnosticado con lepra, ya no estaba en aislamiento bajo la supervisión de los sacerdotes, vivía por cuenta propia, era excluido de la comunidad de Israel, como se va a describir más adelante en los versículos 45 y 46, era desechado del pueblo de Israel. Lo único que el sacerdote podía hacer era descubrir si la enfermedad era lepra o no. Si no lo era, entonces podía haber un periodo de aislamiento y una restauración posterior a la comunidad. Si era lepra, no se podía hacer otra cosa, nada se podía hacer, sino solamente separarlo completamente de los demás, a aquel que había caído en desgracia por su enfermedad. En los versos 12 al 17 nos habla de el brote en todo el cuerpo. Dice, mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel, del llegado de la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva será inmundo, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Si brotare, dice la palabra, la lepra cundiendo por la piel. Mire, lo evidente de este capítulo es que el término bíblico lepra cubría una gama más amplia de enfermedades de la piel que el diagnóstico técnico moderno de la lepra. Si la lepra hubiera cubierto, dice
todo el cuerpo, declarará limpio al llagado. Esto es contradictorio, ¿verdad? Pero aparentemente se trata de estas antiguas enfermedades de la piel y proporciona una imagen espiritual poderosa. ¿Por qué? Ya que la asociación de la lepra con la condición pecaminosa de la humanidad está marcada aquí. Por lo tanto, la frase con respecto a aquel cuya lepra hubiere cubierto todo su cuerpo es: toda ella se ha vuelto blanca. Mis hermanos, la piel blanca indicaba que se había curado la enfermedad, ya que la piel blanca sería una piel nueva que había crecido sobre la carne viva. Y por lo tanto, a primera vista pareciera ser una disposición muy extraordinaria, pero cuando la lepra empezaba a manifestarse y las marcas apenas se distinguían, el pobre paciente era tratado como inmundo. Pero cuando se había desarrollado completamente desde la coronilla hasta la planta de los pies, el sacerdote declaraba limpio al leproso, y esto por eso decía que pareciera ser algo como contradictorio. Pareciera ser que la mitigación y la justificación de nuestros pecados son lo que se está mostrando aquí. Soñamos que hay muchos en nosotros que es noble y hermoso, que nosotros no somos sujetos o aptos para recibir la gracia salvadora de Dios. Pero debemos confesar, hermanos, que desde la coronilla hasta la planta del pie estamos llenos de necesidad y de pecado. Por lo tanto, estamos más cerca de Cristo y en condiciones aptas para ser bendecidos abundantemente y ser hechos el canal de bendición para otros. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas y vemos la grandeza de nuestro pecado y nos acercamos al Señor Jesús, estaremos entonces aptos para recibir la gracia de nuestro Dios. Ahora, cuando la Escritura dice Él es limpio o inmundo, el sacerdote debía declarar al afligido limpio e inmundo. Según las instrucciones de este capítulo, tenía que ser declarado limpio e inmundo por el sacerdote. Ahora, en los versos 18 al 23 se habla del examen de un divieso. Es un forúnculo en la piel. Dice: y cuando en la piel de la carne hubiera divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiera una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y se pareciere estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiera vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días, y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Que estos son términos médicos muy difíciles para muchos de nosotros entender, pero cuando la piel de la carne dice hubiera divieso, los sacerdotes, mis hermanos, al igual que nosotros en este día ellos recibieron los criterios para examinar y para juzgar la severidad de los diviesos y sus secuelas. El examen tenía que ser hecho a conciencia y tenía que ser hecho con toda la confianza en Dios. No podían dar un dictamen o una declaración de alguna enfermedad si no era hecho correctamente el examen. Dice la palabra que también en los versos 24 al 28
se debería hacer un examen de una quemadura en la piel. Dice, asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego y hubiere en los sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha y ésta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare y no apareciera en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviera oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días, y el 7º día el sacerdote la reconocerá, y si se hubiera extendido por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura, el sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es sumamente pues muy cuidadoso este tipo de examen, porque si hubiera en la piel, dice, el cuerpo quemadura de fuego. Los sacerdotes, y esto a mí me sigue sorprendiendo, porque recibieron instrucciones, recibieron esos criterios para examinar y juzgar la severidad de las quemaduras y sus secuelas, y no equivocarse en un diagnóstico mal elaborado. Por lo tanto, dice, hubiere en los sanados del fuego mancha blanquecina. El examen de una quemadura y el diagnóstico de las enfermedades de la piel asociadas a quemaduras eran los mismos que los asociados a un divieso. Esto en los versículos que hemos ocupado en esta noche nos hace pensar en todo esto hasta el verso 23. Y llegamos a lo que es el examen de la llaga en el cabello, verso 29 al 37. Esto es muy interesante porque hoy día todavía tenemos enfermedades de la piel en la cabeza, en los cabellos, en el cuero cabelludo. Dice, y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llegado de la tiña, y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciera haberse extendido, ni hubiera en ella pelo amarillento, ni pareciera la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña, y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiera ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada. Él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Esto también es interesante. Al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, los sacerdotes, vuelvo a repetir, reciben los criterios para examinar y para juzgar la severidad de los problemas de la piel asociados a las partes velludas del cuerpo, como son la cabeza y la barba. Porque dice hombre o mujer, la especificación adicional referente a la mujer no nos indica que las mujeres estaban excluidas de los casos anteriores,
sino que debido a que este caso implicaba específicamente una infección en la barba, se podía suponer que las mujeres estaban exentos. Sin embargo, el texto nos está indicando que no lo estaban, porque las mujeres también podían ser afectadas con este tipo de problemas. Ahora, cuando dice estiña, la palabra que se utiliza aquí significa literalmente un arrancamiento, algo tan molesto que la persona que lo tiene no puede mantener sus manos fuera de ello. Es como un constante estarse rascando, como una rasquiña, como un tipo de molestia en la piel. Él está limpio y limpio lo declarará el sacerdote. Miren otra vez, hermanos, amigos que me escuchan. El sacerdote tenía la potestad de declarar a alguien limpio o inmundo, pero solo lo hacía en base a lo que Dios había ordenado específicamente. Por lo tanto, la verdadera potestad no estaba en la declaración del sacerdote, sino en su aplicación de lo que la palabra de Dios le había instruido. El sacerdote hubiera declarado parcialmente limpio a alguien o decir que no estuviera limpio. Sin embargo, su sentencia habría sido anulada si no estaba de acuerdo a lo instruido por Dios. Por tanto, es un engaño que es vano y peligroso, pero pensar que la absolución dada a un pecador por un sacerdote le será de provecho, si no se arrepiente de verdad, no puede haber absolución, porque el hombre no puede absolver a nadie de su pecado, de sus culpas. Solo Dios puede hacerlo. Y llegamos a los versos 38 y 39, donde se hace examen de las manchas blancas en la piel. Dice: asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas, algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, los sacerdotes reciben los criterios para examinar y juzgar la severidad de las manchas blancas y sus secuelas. Pero en esos tiempos yo creo que nosotros podríamos equivocarnos fácilmente de algún tipo de problemas en la piel. Ellos estaban siendo capacitados por Dios mismo y entonces estaban recibiendo de parte de Dios esta instrucción para no equivocarse. Ahora, el examen de la piel era asociada con la pérdida de cabello muchas veces. Dice: y el hombre, cuando se le cayera el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca, rojiza, lepra, es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca o rojiza en su calva o en su antecalva, como al parecer de la lepra de la piel del cuerpo leproso, es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene llaga. La llaga estaba en la cabeza. Entonces el hombre, cuando se le cayera el cabello, la verdad es que la Escritura declaran que tal hombre es calvo pero limpio. Y a través de los siglos, esto, mis hermanos, ha sido un consuelo para nosotros los varones que perdemos el cabello. Sí, es un consuelo para los que tenemos calvicie. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos problemas de salud. Es algo que no es contagioso ni contamina a nadie más. Ahora, muchos tenemos calvicie por delante. El hebreo tenía una palabra especial para este tipo de calvicie, que era opuesta a la calvicie en la parte superior de la cabeza, es decir, en la parte de arriba, y se relaciona con el verbo que significa estar alto.
y siempre se usa en contraste con la calvicie de la parte superior de la cabeza. Por lo tanto, hermanos, hoy día podremos pensar en tener la frente alta, una expresión que se usa para aquellos que tenemos calvicie de la parte superior o del frente de nuestra cabeza. Cuando en la calvicie o en la calva o en la antecalva hubiera llaga blanca o rojiza, dice, otra vez vuelvo a repetir, los sacerdotes recibieron los criterios para examinar y juzgar la severidad de las llagas que aparecían donde se había perdido el cabello y sus secuelas, pero también podían hacer diferencia entre lo que era una calvicie en el ser humano. El resultado de la lepra entonces se puede encontrar en los versos 45 al 46, dice que el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Ya que se había confirmado el diagnóstico de lepra, todo cambiaba para el leproso. Vivía en un estado perpetuo de luto y de desgracia pública, porque dice: pregonará: inmundo, inmundo. Se le ordenaba vivir en un estado de exclusión, porque dice: habitará solo. Sí, mis hermanos, el leproso tenía que ser como uno que llora por los muertos o por alguna gran calamidad pública, y lo hacía solo y apartado de la comunidad. No se hace énfasis en esa separación total de todos los demás, ya que a las personas con esta condición se les permitía vivir unos con otros, pero tenían que estar alejados del resto de la comunidad. Podían estar allí. Recordemos el segundo libro de Reyes, en los capítulos 7, versos 3 al 10, donde los leprosos que están allá son bendecidos por Dios y comparten su bendición con el pueblo que había sido aislado por la guerra y que estaban en ese momento en peligro. Ahora, será inmundo, dice, estará impuro y habitará solo. Tres cosas. A pesar de lo estricto que esto era, con el tiempo muchos de los judíos fueron más allá al excluir a los leprosos de la sociedad. En los días de Jesús, muchos judíos pensaban que había dos cosas sobre un leproso. Una de ellas era que era un muerto viviente y se merecía esto, y la otra era que se merecía esto porque el castigo de Dios estaba en su contra, Dios lo estaba castigando. Ahora, es importante recordar la tradición judía, porque esta tradición judía señalaba que no se debería saludar a un leproso y que había que mantenerse a 2 metros de ellos. Un rabino podía jactar que ni siquiera compraba un huevo en una calle donde veía a un leproso. Otros se jactaban de que tiraban piedras a los leprosos para evitar que se acercaran. Y muchos rabinos ni siquiera permitían que un leproso se lavara la cara. Sin embargo, Jesús era diferente. Él amaba a los leprosos, al grado tal que los tocaba, los curaba, los sanaba. Cuando no tenían esperanza alguna, Él los curaba. Ya mencionamos los 10 leprosos, Mateo 8, 1 al 4 y Lucas 17, 11 al 19. Hoy día sabemos que gracias a Dios, gracias a los medicamentos y los tratamientos modernos, la lepra es casi desconocida en el mundo occidental. En una época hubo 2 colonias de leprosos en Estados Unidos, sin embargo han sido cerradas. En el mundo existen, y esta es una cifra de hace algunos años atrás, que en el mundo existen total en todo el mundo unos 15 millones de leprosos
casi todos en países en vías de desarrollo, porque todo esto recordemos que se asocia con enfermedades infecciosas de la piel. Ahora, los versos 47 al 52 nos hablan de los diagnósticos de telas y cueros que han sido contaminados por la lepra, es decir, los vestidos contaminados que debían ser destruidos. Dice la palabra: cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra. Y se ha de mostrar al sacerdote, y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al 7º día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero, en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquier otra obra de cuero en que se hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Sí, mis hermanos, cuando algún vestido hubiera plaga de lepra, dice, esto es muy interesante porque en los tiempos antiguos y principalmente en los tiempos del Antiguo Testamento, el término lepra tenía una definición muy amplia y esto incluía o podía incluir algunas formas de moho que se criaban en la prenda o inclusive el hongo, porque esto inclusive el moho o el hongo era considerado como una lepra. Es muy amplio el término entonces en el Antiguo Testamento. El urdimbre o entrama nos habla de la decodificación de estas palabras porque está muy lejos de ser cierta, porque mis hermanos, el significado apunta probablemente a cualquier material tejido que hubiera o de punto. Podría ser un tapete, podría ser una bolsa, algo que era cosido o tejido. Lo interesante aquí es que el sacerdote tenía que mirar la plaga y los sacerdotes eran los que tenían que determinar cuidadosamente si un vestido podría transmitir una enfermedad contagiosa o si aún podía ser utilizado. Las telas se presentaban al sacerdote y se aislaban durante 7 días. Si el moho se había extendido después de 7 días, la tela se quemaba. En nuestros tiempos, ¿verdad? Que ya hay mucha ropa, esto nos parece una situación muy chistosa. Sin embargo, en aquellos tiempos que las telas eran muy caras y no había mucha, entonces las prendas eran muy cuidadas y muy apreciadas. Los vestidos pueden ser lavados y conservados de acuerdo a lo que dicen los versos 53 al 58, después de la observación cuidadosa del sacerdote. Dice: y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciera que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga inmunda es, la quemarás al fuego, es corrosión penetrante, lo raído en el derecho, en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama, y si apareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre o trama, o en cualquier cosa de cuero extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido
la urdimbre o la trama o cualquier cosa de cuero que lavaras y que se le quitará la plaga, se lavará por segunda vez y entonces será limpia. Esto es sumamente muy interesante porque la plaga en el vestido, que podría ser moho o hongo, si no se ha extendido, entonces el vestido podría ser lavado y luego aislado por otros 7 días. Si después de lavado y aislarse el moho permanecía después de esos 7 días, el vestido tendría que ser quemada. Significaba que había una plaga allí o algo peligroso. La plaga, si se oscurece después de que fue lavada, entonces el moho lo que hacía que la plaga se extendiera, o el hongo, la parte infestada podía ser arrancada y esperarse otros 7 días. Pero si aparecía de nuevo, entonces el hongo volvía al vestido. Este vestido tenía que ser quemado. Ahora, se le quita la plaga si después de un lavado, si el moho, el hongo se ha quitado, desaparece el vestido o la tela, entonces podía utilizar de nuevo después de un segundo lavado. Para concluir con todo esto, mis amados hermanos, yo sé que es a veces tedioso pensar en ello, pero podemos ver un resumen de la ley relativa a los vestidos leprosos y al cuero aquí, porque esta ley para la plaga de lepra o del vestido, dice el verso 59, de lana o de lino o de ordimbre o de trama o de cualquier cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Ese es un resumen de la ley de Dios para este tipo de problemas que podría haber en el cuero o en la tela. Dios ponía principalmente atención en todo esto para que su pueblo estuviera sano y no tuviese problemas de salud pública o de enfermedad en su vida cotidiana. Este es el capítulo 13 del libro de Levítico, que nos habla, y como le decía, estamos estudiando estos capítulos. Vamos a hablar de ello, de lo que estamos hablando desde el 12, 13 y 14, bueno, desde el 11, 12, 13, 14 y 15, sobre estos rituales de limpieza en la vida y los objetos que rodeaban o que eran utilizados por el pueblo de Israel. Quiera pues Dios ayudarnos, bendecirnos, cuidarnos de este tipo de enfermedades que hoy día aún pudiesen estar presentes en nuestro entorno. Reitero, gracias a Dios, porque la salud hoy día, muchas de estas enfermedades han sido desarraigadas de la salud pública, de la salud del ser humano, pero el pueblo de Israel recibe estas instrucciones específicas. Dios me los bendiga. Vamos a orar, que el Señor nos ayude a hacer cada día mejores. Oremos. Padre, gracias te damos por tu presencia en nuestra vida. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de estar delante de ti. Gracias, mi Dios, por ser tus hijos. Gracias por ser tu pueblo y porque tú cuidas de nosotros y nos bendices. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídese mucho.